voy a permitir hacer una interpretación, diría yo, acerca de una obra tan interesante que lleva por título Los días de Petronila. Un libro realmente muy bien presentado. Es una alegría estar aquí para compartir unas palabras con todos y cada uno de ustedes. La verdad que sí, estoy convencido, no solo por el aporte a nuestra mirada sobre la historia, sino que también nos invita a pensar de la forma en que contamos esta historia. Me refiero a Los días de Petronila de Héctor Mesta Parra. Esto no es un libro más sobre la independencia, ni una novela histórica que repite fórmulas conocidas. Lo que tenemos entre manos es una obra que se atreve a mirar donde casi nadie ha mirado y que se anima a darle voz a quienes siempre quedaron en silencio. Quisiera comenzar planteando una pregunta que aparece en el corazón mismo de este libro y que sirve como provocación. ¿Fue Petronila amante de Simón Bolívar durante las guerras o la guerra de la independencia de Perú? Esta cuestión no podría sonar como un simple chisme histórico o como un detalle anecdótico. En realidad, nos abre un mundo mucho más complejo. No se trata solamente de indagar en la vida íntima de este personaje como Bolívar, sino de reflexionar sobre cómo se construyen los grandes relatos, cómo se deciden los protagonistas que entran a los libros de la historia y cómo otros quedan relegados, olvidados o reducidos al pie de página. El autor Héctor Mesta Parra representa a Petronila como una figura que encarna la tensión entre lo personal y lo colectivo. Sino de reflexionar como tal. Protagonista que entra a los libros de la historia y cómo otros quedan relegados, olvidados o reducidos a pie de página. Repito esto porque es de sumo interés. El autor pues representa, repito, a Petronila, muy bien, de grandes batallas militares, a discursos heroicos y a gestas encabezadas por caudillos. El autor nos recuerda que la historia también se tejió en espacios más íntimos, en decisiones individuales, en relaciones humanas que muchas veces no aparecen en los manuales escolares. Lo interesante aquí es que el autor no se limita a novelizar lo que encuentra en los archivos, no. Es simplemente un traslado literario de lo que los documentos dicen, sino que se atreve a cuestionar, a interpelar, incluso a desmontar ciertos mitos, al sugerir una posible relación entre Bolívar
y Petronila. No lo hace con ánimo de escándalo, sino con la intención de mostrar que los héroes no son estatuas de bronce ni figuras perfectas. Son seres humanos con contradicciones, con afectos, con dudas, y son fragilidades. Y al mostrarlos así, se amplía la mirada sobre lo que fue la independencia. No una epopea limpia y gloriosa, sino un proceso lleno de tensiones, de conflictos internos y de decisiones personales que se entrelazaron entre los grandes proyectos colectivos. La novela nos invita, además, a pensar en lo que significa contar la historia desde los márgenes, desde la periferia. Petronila es una figura que ha permanecido invisible en las grandes narraciones. Apenas sabemos de ella. Apenas encontramos su nombre en las crónicas oficiales. Y sin embargo, aquí se convierte en protagonista, en símbolo de todas esas voces que quedaron silenciadas. Hay algo profundamente político en este gesto literario: darle espacio a quienes no lo tuvieron, convertir en centro lo que fue considerado periferia. Mesta Parra logra que esta voz marginada se escuche con fuerza. La novela, en lugar de reforzar la centralidad limeña que suele dominar los relatos históricos, nos lleva a Tarma. Y allí, este lugar específico, cargado de memoria, se transforma en un símbolo resistente, de persistencia y de memoria viva. No es un detalle menor colocar a Tarma en el centro de la narración. Significa descentralizar el relato, abrirlo a otras geografías, a otras historias y otros modos de entender el pasado. Ahora bien, ¿qué significa leer esta novela hoy, en nuestro tiempo? Significa reconocer que la historia oficial es siempre parcial, que nunca está completa, que deja fuera más de lo que incluye. Significa también aceptar que la literatura pueda dialogar con la historia, no solo para embellecerla, sino para cuestionarla, para complicarla, para hacerla hablar de lo que calla, allí donde el poder pretende imponer silencio. La literatura abre una grieta y desde esta grieta emerge una voz. Nuestro autor invitado esta noche es heredero de una tradición que podemos vincular con Rivera Martínez. Demuestra que lo local no tiene por qué ser leído como exotismo. Al contrario, lo local es un prisma desde el cual se puede interpretar lo universal. La historia de Petronila no es solamente la historia de una mujer en un rincón del Perú, sino es un referente de cómo funcionan los grandes relatos en cualquier parte del mundo para reivindicarla. Quizás lo más importante, este libro nos recuerda que la historia no es un bloque rígido,
inamovible, definitivo. La historia se escribe, se reescribe, se reinterpreta constantemente. Se escribe desde las grietas del olvido, desde los huecos a lo que no se dijo, desde la memoria de quienes no tuvieron voz. En ese sentido, Los días de Petronila no es solo una novela histórica, es un acto de reivindicación, un recordatorio de que siempre hay otras formas de narrar el pasado y de que esas formas importan porque determinan cómo nos entendemos en el presente. Bien, para quienes disfrutan de la literatura, no solo como reflexión histórica, sino como experiencia estética, debo decir que la prosa de Héctor Mesa Parra ofrece también un deleite especial. Hay en esas páginas, o en estas páginas, una musicalidad, un cuidado en el lenguaje, estilo que combina el rigor etnográfico con una prosa literaria cargada de lirismo, una capacidad de describir escenas y emociones que convierten la lectura en un viaje. No se trata únicamente de emprender sobre Petronila y sobre Bolívar, sino de vivir la experiencia de una escritura que nos envuelve, que nos transporta y que nos hace sentir que estamos allí entre los pliegues de la historia. Quisiera insistir en algo que me parece fundamental: la relación entre lo íntimo y lo político. Muchas veces pensamos que la política se juega solamente en los grandes escenarios, en los parlamentos, en las batallas, pero la novela nos recuerda que lo íntimo también es político, que las decisiones individuales, las emociones personales, los vínculos afectivos tienen un peso enorme en el rumbo de los acontecimientos colectivos, y que al rescatar esas historias pequeñas estamos completando el cuadro de lo que realmente fue nuestro pasado. La historia de Petronila, contada por Héctor Mesa Parra, es entonces mucho más que un episodio curioso de la vida de Bolívar. Es una puerta de entrada a una manera distinta de narrar. Es una invitación al escuchar lo que no se había escuchado. Es una oportunidad de repensar lo que significa ser parte de una historia que no está concluida, que sigue siendo escrita en cada lectura, en cada relato, en cada voz que se atreve a hablar desde el mar. Quiero terminar compartiendo una idea que atraviesa todo este libro, donde el poder calla, la literatura habla, donde el archivo es insuficiente, la ficción se atreve a imaginar, donde la historia oficial borra, la memoria rescata. Es el espíritu de los días de Petronila, una obra que estoy seguro seguirá generando preguntas, debates, lecturas apasionadas. Una obra que más allá de sus páginas nos recuerda algo esencial, que la historia nunca está cerrada y que nuestro deber como lectores, como ciudadanos, es abrirla una y otra vez. Muchas gracias.
Yo quisiera comenzar alabando el estilo como escritor literario, la prosa de Héctor Mesa Parra. Y me pasó con el libro de los días de Petronila algo que a los que son lectores voraces, librófilos, me van a entender, no lo solté. Arranqué a leer el libro y lo terminé en un día. Bueno, los interrogadores me permitían, en el Metropolitano iba leyendo mi libro, no lo soltaba. Y esto es un mérito enorme, porque captura. Y me capturó la historia. Petronila Alvereira Aspíllaga es un personaje real. Existió, había que rescatarla. Es una de las mujeres del Bicentenario, Tarmeña, la tierra de... Bueno, Héctor es de Jaujino, pero vivió toda su vida en Tarma. Se considera tarmeño, en fin, Junín es realmente una región adorable. Mi suegra es del Pumayo, o sea, está bien corrido mucho toda esa región del Perú. Y lo que él ha hecho tiene un mérito enorme. No lo voy a espolear, porque eso es un neologismo que es lo joven, o sea, no voy a contar la historia, tienen que leer el libro, tienen que leer. O sea, no voy a contar ese final, pero sí el trabajo que le he hecho es de investigación. Algo que se acostumbra mucho, bueno, últimamente los grandes escritores se encierran en bibliotecas, recorren una serie, buscando detalles de personajes históricos con los cuales ficcionan una novela, pero con datos reales. Por hacer un símil, ¿no? Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que iba a Londres, a Washington, se encerraba. El sueño del Celta, por ejemplo, esa historia de Roger Kessman, encontró el personaje, cómo era el tema, y comenzó a recopilar y escribió una novela fabulosa. Igual con La Guerra del Mundo, cayó con Leonidas Trujillo, ¿no? La fiesta del chivo. Es encontrar personajes que le dan a uno el material para poder escribir. Y cuando comencé a leerlo, yo soy sanmartiniano, o sea, San Martín fue el libertador del Perú. Bolívar no fue un personaje grande para el país, eso hay que decirlo, hay que desmitificarlo. El Perú, Chile, Argentina son sanmartinianos. Mi padre fue sanmartiniano, mi padre fue coronel del ejército de la promoción San Martín, y me encantó leer en el estilo de Héctor cómo de una manera muy amena, respetando la historia, San Martín comienza a contarle hasta el lugarteniente Tomás Guido que ya se iba del Perú, porque tuvo esa famosa entrevista con Bolívar en Guayaquil, donde decide dejarle el último tramo de la independencia al libertador venezolano, y San Martín se retiró a sus cuarteles de invierno europeos. Y es realmente una historia que a mí en ese momento me sedujo muchísimo, la forma como lo cuenta, o sea, realmente una prosa. Francisco León en el prólogo lo compara con Sábato, con Ernesto Sábato, una prosa profunda, humanista, existencialista, muy muy buena. Y ahí fue comencé a ver la historia. Bolívar tenía fama de ser un tipo mujeriego, eléctrico era Bolívar. Incluso se le salvó la vida más de una vez, ¿no? Fueron atacados donde no estaban, no atacaban, en otro lugar. ¿Perdón? Las etcéteras de las etcétera y etcétera. Un tipo además que lo retrata muy bien también, Héctor. No era, o sea, humanamente, era un tipo también un poquito, gritaba mucho, un tipo tenía mal genio por momentos, sufría muy mal. Pero la verdad es que lo que contribuye el libro es a lo que significó Petronila Alvereira en esta historia. Cómo ella forma parte también de todo este movimiento que no lo conocemos porque no tenemos más Héctor Mesa Parra que lo pueden escribir. Pero cuántos personajes medio anónimos que hay que rescatarlos. Y toda esa gesta que se vivió en 1824 y antes, ¿no? En esta efervescencia de formar el ejército libertador, la caballería, porque Junín fue una batalla a caballo, con arma blanca, con sables, con lanzas. Y recuerdo que con Héctor estuvimos haciendo documentales justamente el año pasado, que era el Bicentenario, y recordando que, si bien Simón Bolívar fue el estratega militar, nadie lo duda, pero él no combatía, ¿no? Ahí él llegó, armó todo el plan de batalla, pero se fue a esperar su infantería que nunca llegó, y Junín se libra en desventaja. Y en la batalla de Junín, por si acaso, por si no lo saben o no lo recuerdan, Bolívar la daba por perdida. Es más, te digo, retírense, ya perdimos. Los jinetes españoles eran realmente expertos, ya estaban curtidos en mil batallas, y estaban tan seguros de estar ganando ya Junín que se confiaron, no cuidaron la retaguardia y se fueron detrás de las tropas que en efecto estaban ya huyendo.
Ahí es donde José Antonio Razo, que tenía el gran teniente de momento, se da cuenta de lo que pasa y dice, ataquemos por la retaguardia. Y va con el clarín para agarrar los canteranos, se da la vuelta, ¿y qué pasó? Y se ganó la batalla. Pero Bolívar no estuvo. Ahí estuvo Lamar, estuvo Miller, estuvo Jacinto Lara, y en Ayacucho fue más o menos lo mismo también. O sea, no se le resta mérito en la estrategia, pero el valor que tuvieron estos hombres, los jinetes, cómo armar realmente esa caballería, ¿no? Que fue realmente victoriosa y gloriosa. Todo eso se cuenta en el libro, pero sobre todo cómo se involucra la gente, las mujeres, los hombres humildes, los campesinos de la región de Bolívar. Los de Tarma, que llegan del norte, porque llegaron también de Trujillo, de Chiclayo, Montoneros y todo eso. O sea, una historia que creo que el Perú debiera conocer. Y espero que nuestra editorial América pueda seguir difundiendo este libro en otros foros, en otros lugares, en otras ferias de libro, para que se vaya conociendo aquello. Creo que es un libro de lectura obligatoria, porque nos va a permitir descubrir a esa mujer, a esas mujeres, a esos personajes, que gracias a un buen trabajo, el que ha hecho Héctor Mesa Parra, lo estamos mostrando a ustedes. Y le digo nuevamente, con esa prosa elegante, artística, muy culta, muy cunda, además que tiene esto para contar. A esto lo conozco ya hace unos años. Yo había leído su libro Los Mataperros, que son historias de ahí de muchachos. No sé si saben que a Héctor ahí está, parece el señor Mataperro, ¿no? ¿Saben? Para ahí justamente es el primer libro. Pero para que vean cómo un escritor que está muy vinculado con su pueblo, como es Héctor. Con Héctor caminaba por Tarma, la gente lo saludaba, le invitaba por ahí un cafecito con un traguito de vez en cuando también. Pero es muy querido. Y qué importante que un hombre como él sea reconocido por su pueblo, y él devuelve ese gesto rescatando a estos personajes. Bolívar, les repito, para nosotros fue un personaje nefasto, no muy grato. De aquí tuvimos que votarlo realmente a Bolívar porque él quería cobrarse los gastos, ¿no? Los costos de la independencia con nosotros, a costa del Perú. Tenía planes medio monárquicos con nuestro país. Y yo aquí rescato la humildad que tuvo, y así lo retratas también, la humildad, la caballerosidad de San Martín. Hay una parte de la historia que no sé si la conoces, Héctor, ahí me la contaron a otro nivel, de San Martín y Bolívar, que ambos eran masones. Pero Bolívar tenía un grado superior que San Martín. Entonces parece que eso influyó mucho en esa decisión de dos grandes hombres, sin duda alguna, para poder resolver de aquella manera, digamos, civilizada, adecuada, porque el gran objetivo era la independencia. Bueno, Grau, Borgoñez y San Martín también eran masones, o sea, eran hombres libres de buenas costumbres que llegaron en un momento a coordinar de esta forma, ¿no? Esa parte no sé la historia, pero la complemento porque me trajo justamente a la memoria aquello. Y ese es un mérito que tiene la literatura, que a uno lo inquieta. Uno encuentra un dato, una información, vamos a otros libros, vamos a buscar más información, vamos a documentarnos. Y quiero terminar invitando siempre a promover la lectura. El esfuerzo que hace la editorial es un esfuerzo que hay que reconocer y saludar, que es publicar, es editar, ponerla al alcance de nosotros este material. Y en nosotros ahora, como padres o como abuelos, pues, es motivar a los chicos a leer. El libro es irreemplazable, por favor. Yo no puedo leer en una tablet, no. Hay que leer el papel, un libro que sí sale que es enorme, un gusto enorme poder. Además, y el libro tiene además un marcador que a mí me encanta, tipo Biblia, ¿no? Así, ¿no? Ya en qué página me quedé. Los niños que leen van a ser adultos que piensen. La lectura es imprescindible y hay que leer. Contra lo que diga o que dijo Steve Jobs o Bill Gates, el libro no se puede reemplazar de ninguna manera. El disfrute, el placer que se tiene al leer y al releer. Y como les digo, cuando los motiva, ruego a buscar en otros libros, en otras bibliotecas más información, porque nos dejan, como me dejó a mí Héctor Mesa en esta publicación, una inquietud enorme, y me gustaría conocer otros personajes más. Felicitaciones, Héctor, y los invito a leer Los días de Petronila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodomiro, muy amable por sus lindas palabras. Gonzalo, nuestra amistad está hecha prueba de balas. Gracias por esas palabras. A los profesores invitados de la Universidad Federico Villarreal, a la editorial América, a
Maki Soto, que un día me llama por teléfono y me dice: Héctor, vamos a presentarnos a un concurso que está propiciando el Ministerio de Cultura, y lo que se quiere es presentar novelas que tengan algunas figuras históricas de regiones, y si hubiera por ahí alguna mujer, mejor. Entonces me atreví a iniciar esta empresa. Demoramos 3 años en recopilar las cartas, y felizmente se entregó la novela, y hoy día ya creo que está caminando por sí sola. Así que mi agradecimiento a la editorial Quimérica y a Maki Soto. Honoré de Balzac dice una frase muy cierta: la novela viene a ser la vida privada de las naciones. Es la vida privada de las naciones. Lo que no están en las enciclopedias, lo que no están en los libros, pues los novelistas comenzamos a culebrear, a hurgar archivos, documentos, en este caso cartas. Son 17 cartas que esta mujer anónima, que se llama Petronila Abeleira, ha dejado escrito. Y podemos encontrar estas cartas en la colección documentaria de la independencia del Perú, que salió el año de 1971 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Son 65 tomos. En el tomo número 5 están compiladas las cartas de esta mujer Tarmina. Y cómo llega a las manos de la historiadora Ela Tumba Temple, que es la que recopila las cartas y las publica en esta colección. Ella tiene que ir a la casa de la familia Otero, entonces, que tenían ellos en custodia, le prestan las cartas y ella transcribe, y así se da a conocer el año 71 la nueva figura de una heroína del Perú. ¿Y cómo llega a Tarma esta mujer? Ella es hija de un soldado, de un teniente llamado Bernardo Abeleira. En toda la zona central, es decir, la selva, el Gran Pajonal, había un rebelde que se llamaba Juan Santos Atahualpa. Este se rebeló, ¿no?, juntando pues a los amuechas, a los ayánicas. Dice que tenía un ejército de 10.000 nativos con flechas. Por eso que los españoles no pudieron penetrar la selva. Pudieron sí penetrar lo que era la sierra, la costa, pero la selva no. Entonces la férrea posición de Juan Santos Atahualpa hizo de que el rey de España enviara un pequeño ejército para derrocar a este rebelde, pero tampoco pudo. En ese grupo venía don Bernardo Abeleira. Entonces había un castigo, que los que no podían derrotar a este rebelde tenían que ser regresados a España y ahí sufrir la cárcel. Y don Bernardo no volvió a España y se quedó en Tarma. Allí se conoce con una mujer de Villa de Reyes, que ahora es Junín, una mujer tan sumamente rica. Él ya se dedica a lo que es la minería, y de esta unión nace Desidora, y de Bernardo nace en 1794 nace Petronila Abeleira. Esta niña tuvo otros hermanos, pero la viruela, las enfermedades, las fiebres, la malaria que había en la época, hacen de que se mueran gran cantidad de familiares. Entre ellos se mueren los hermanos de Petronila. Ella queda como única. La maldición para el padre era machista. Quería tener un hijo varón, pero la suerte no le fue favorable. Así que
tuvo que esta niña vestirla como un varoncito, ponerle botas, ponerle a que aprenda a manejar las armas, ¿no? Entonces la niña creció en todo este valle de Tarma y la selva central, y es más, fue una chiquilla que le encantaba hacer obras pías, es decir, visitar orfanatos, como era una mujer cuyo padre ya había tenido una gran posición económica, regalar pues ropas, visitar monasterios, tener esa vocación de ser monja, pero desgraciadamente el padre se opuso. Entonces ella, a medida que va creciendo, el padre le pide que por favor se dedique a administrar todas las haciendas, porque eran muchas, ¿no? Entre ellas queda uno en la Florida, y cuando ustedes tengan la oportunidad, esa hacienda existe todavía, está en pie entre Tarma y Cobamba, más o menos a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Es una belleza este lugar que perteneció a la familia Otero, sobre todo. Muy bien, entonces Petronila va creciendo y haciéndose señorita. Allí la conocían como la cultivada. Sabía el francés, sabía el inglés, sabía leer, sabía escribir, tocaba el piano, dio conciertos, y es más, ¿no? Era una mujer que tenía relación con la corona. Se sabe muy bien de su relación con Abascal. Hay algunas cartas, ya después esto con San Martín cuando llega a Paracas y luego pasa a Lima. Ella se presume que estuvo cuando se dio el grito de independencia el 28 de julio de 1821. Ella pues crece en este ambiente de la aristocracia y también tiene gran relación con otras mujeres y con altos generales. Y aquí hay algo curioso. Estaba revisando en el libro que sacó Gustavo Montoya, que es un historiador de San Marcos, que él ha hecho un trabajo también muy importante, historiográfico, donde José Antonio de Sucre le dice al esposo de Petronila, le dice: usted tiene una mujer muy bella, que yo sería capaz de ser infiel a mi mujer. Así comienza a tutearse Sucre con Francisco de Paula Otero. Es decir, hay cartas donde Petronila le habla al esposo y le dice que por favor vuelva de una vez a la villa, porque el asedio es demasiado. No solamente los realistas, sino también están los patriotas, y ella teme porque prácticamente está sola, y él está formando las pascanas donde van a liberarse las batallas de Junín y después de Ayacucho. En las cartas ella reclama a Francisco, su esposo, y le dice: ¿dónde estás? No se te ubica. El general Arenales te anda buscando y no das parte de tu vida. Hay cartas donde le indica que él está en Guariaca. Bueno, aparte de estar formando pascanas, también se dedicaba a las fiestas, y ella, incómoda, comienza a llamarle la atención de qué está haciendo con su vida, porque él sufría de una enfermedad llamada la verruga. Y allí, entre las cartas, ¿no?, da unas recetas que algunos amigos me han pedido que esto lo difunda un poquito más. En el siglo XVIII ya la viruela, luego la verruga, se había acrecentado de tal manera que fueron minando a los ejércitos. Gran parte de los ejércitos morían por estas enfermedades, ¿no?, las fiebres malignas. Ella también habla de las enfermedades que están matando a los soldados. Y
le dice a su esposo: tú estás sufriendo de las verrugas, le dice, cuando el esposo está en Guariaca, allá en Huánuco, pero para calmar esos calores que hay en el rostro, hay que remojar el mote, ¿no?, por 24 horas con vino. Entonces, una vez remojado, se agarra un trapo y se echan los emplastos a la cara, y de esa manera va desinflamando las erupciones cutáneas que hay en el rostro y en el cuerpo, ¿no? Y esto ella lo replica con gran parte del ejército. Y hay cartas donde dice: yo ya estoy cansada de estar atendiendo a tanto enfermo. Y muchos de ellos no quieren hacer cuarentena, tenían que estar aislados, pero los soldados no querían, seguían en su quehacer de lucha por la independencia. Entonces, estas cartas han servido para mí como un soporte para crear todo un microcosmos basado en un hecho real, ya esas grietas que se ha dejado, pues ponerle ya el condimento literario. Ahora, Petronila Veleira tiene participación en las dos batallas, en la de Junín y en la de Ayacucho. Sigue al esposo, y aquí, como dice Francisco León y también mis ilustres invitados que han comentado la obra, se habla de las Rabonas. Y en verdad, leyendo las cartas, Petronila es la mujer que se adelanta. Las Rabonas son las que van como un rabo, ¿no?, detrás del esposo, o las hijas detrás del papá, para que les puedan cocinar, atender, a veces, en muchos casos, tomar el fusil, ¿no?, cuando ya cayó el soldado, y es la esposa quien levanta el fusil para continuar combatiendo. En este caso, ella, como lideresa, y lo digo en la novela, organiza a las montoneras para las batallas de Junín y luego de Ayacucho. Obviamente que hubieron muchísimas mujeres, pero principalmente yo me aboco a Petronila, que ella se adelanta 2 días antes de la batalla para formar en los socavones, en las cuevas, y esperar a los soldados con lo que se llama las hierbas, las infusiones de cedrón, aguas calientes para que puedan beber, porque el frío, si alguien conoce Junín, la pampa de, ¿no?, Chacamarca, pero es más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aparte del frío, el viento pues te corta la cara, ¿no? Entonces, estos soldados tienen el privilegio de llegar después de las mujeres. Entonces yo digo: ¿y dónde están las Rabonas? No son las que van atrás, más bien son las que van adelante a preparar el terreno, tenerle su comida lista. Iban con mulas cargando pues la leña. Allá en el libro le dicen la yesca. La yesca son hongos que existen en el lugar de Junín, y juntan bastante hongo, y es un material inflamable, ¿no? Ellos andaban, pues no usaban el fósforo, sino pedernales, piedras, para formar el fuego. Petronila tiene esta labor de ser enfermera, y también, como digo en el libro, también de ser informante. Es una mujer que está revelando secretos, y le dice a su esposo y también a Sucre y a Arenales, le dice: están llegando por la parte de Huancayo a saquear Tarma. Tengo informes que van a quemar Tarma. Quemaron pues Hóndores, quemaron Junín, y todo eso está documentado. Y gran parte de su actuación ha sido que ella ha impedido que Canterá, que Carratalá destruyan ciudades, porque avisaba y los ejércitos se preparaban, retrocedían para poder impedir que ingresen los realistas a la zona de Tarma, ¿no?
Y bueno, finalmente Petronila tiene 4 hijos. De los 4 hijos, 3 son mujeres, un solo varoncito. Yo he traído unas fotografías, ya en otro momento será, donde he tomado las fotos de las 2 hijas que están enterradas en el convento de Santa Rosa de Ocopa, allá en Concepción. Nadie sabía dónde estaban las hijas. Bueno, he hecho un trabajo de investigación y ahí están las 2 hijas. Una de ellas, esas 2 hijas son beatas, no han tenido hijos. El hijo varón, que es José Otero Aveneira, de este matrimonio, no tuvo hijos, se dedicó a la música. Y en la primera mulisa que se tiene escrita en 1855 es de justamente el hijo de Petronila y de don Francisco de Paula Otero. Este señor está enterrado también en el cementerio de Tarma. Además, la única sobreviviente, que fue Isidora, es la hija menor de esta pareja. Ella sí se casa. Y de ahí podemos tener a un tal José G. Otero. En Tarma tenemos un colegio que se denomina así, José G. Otero, que es ya el nieto de Francisco y de doña Petronila. De manera que cuando uno va para Tarma, va a encontrar en el cementerio, que es un museo, está allí la tumba de Petronila Aveneira, ya con una plaquita que se le ha hecho, y su esposo está también al lado. Pero el final de estos señores fue un poquito dramático, porque los 4 hijos, que cada quien tomó rumbos diferentes. La mayoría se fue para Lima, y aquí en Tarma quedaron solamente los 2. Murieron ya, habiendo sobrevivido a las guerras, quedaron un poco mal. Quien se fue primero fue Francisco de Paula Otero. No indica de qué murió, pero sí que tenían muchas complicaciones con la salud. Y finalmente, después de 4 años, a los 63 años, muere Petronila, prácticamente olvidada, anónima. Y me recuerda, porque la gente que todavía se conserva esta memoria colectiva, se ha ido transmitiendo de generación en generación que Petronila vivía sola en Tarma. Y recuerdo una frase que ahí decía Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad. Dice: el secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Ella muere sola, prácticamente desconocida, eclipsada por otros nombres, pero nadie luego va a poder negar que esta familia, estos 2 próceres de la independencia, legaron a este nieto, José G. Otero, que hizo la vía carrozable desde Tarma hasta Lima. Y en 1917 se trae el primer carro a Tarma por una vía carrozable que es Pilar Río, Alcamayo, Acobamba, Tarma. Llega ya el primer carro gracias a este nieto, que es José G. Otero, un gran propulsor del turismo a nivel nacional. De manera que el día que ustedes tengan la oportunidad de ir a Tarma, van a encontrar en el cementerio general no solamente un cementerio, sino también un museo donde están enterrados estos 2 próceres de la independencia. Y cuando vengan, recuérdense de que esa carretera carrozable en gran parte es fruto del dinero y el esfuerzo que hizo el nieto don José G. Otero, que legaron a la humanidad, al Perú, estos 2 próceres, Petronila y Francisco de Paula Otero. Muchísimas gracias por su atención.